Todos estos personajes de Morena o de la izquierda, ¿cómo te ven? Has avanzado mucho, yo diría que a pasos agigantados te has convertido en una figura mediática, has salido de Puebla, has logrado romper, digamos, ese cerco político, ese cerco informativo. ¿Cómo te ven tus compañeros? Bueno, pues yo esperaría que lo que das lo recibas y yo a todos ellos los veo como grandes compañeros que me han enseñado mucho. Yo creo que de todas las personas aprendemos y yo trato, por ejemplo, siempre de compartirles información, creo un grupo para mandarles información a las compañeras sobre la mañanera, les paso como con esta persona se pueden orientar o le pueden pedir información, o sea, trato siempre de ser muy de ejercer el compañerismo real, y eso creo que nos permite abrir muchas puertas. Y como todo, te digo, hay gente que te quiere, hay gente que no te quiere, o sea, eso es normal, ¿no? Y yo prefiero llevarme bien con todos, y tratar de no perder de vista cuál es el objetivo, ¿no? O sea, puede haber momentos en los que tengamos alguna confrontación, incluso yo de repente ha habido cosas que no me gustan y las digo, y espero que me digan a mí de frente lo que no les gusta para poder solventarlo y poder avanzar en lo que es lo prioritario. O ¿Y si te sea, lo dicen? sí, ha habido quien me lo ha dicho, ¿no? Y me da gusto también que me lo diga. Han sido, creo que solamente una compañera y por temas muy locales también de Puebla. Entonces, hoy que estoy, pues, en la Cámara de Diputados, desde un espacio que me permite, pues, ver, al movimiento más allá de mi región, más allá de mi estado, a mí lo que me gustaría es que sigamos, pues, organizándonos para no perder la esperanza, porque compañeros valiosos hay en todos lados. Hoy tengo compañeras de Michoacán, de Campeche, de todas partes del país que me dan esperanza y que espero que yo también pudiera compartirles un poquito de la esperanza que ellas emanan. ¿Vas a seguir haciendo enojar a las panelistas de Radio Fórmula de Azucena Oresti? No, bueno, yo no las hago enojar, ellas deciden enojarse y no controlar sus emociones ante la pérdida de que, pues, de credibilidad, ante la pérdida de no poder proyectar un plan de nación hacia las demás personas. Y pues yo seguiré defendiendo lo que a mí me corresponde, lo que yo creo, lo que yo hago y que lo hago con mucho corazón. Pero sí lo sabes, Vianney, sí sabes, o sea, tomar una servilleta y pasársela ahí, o sea, sabes cómo puede reaccionar. Sí, bueno, pues ya ellas decidirán si se enojan o no, o si agarran la servilleta o no, si su inconsciente las traiciona, ¿no? Pues ahí está. Fíjate que me llamó la atención, ya para ir cerrando nuestra conversación, Vianney, que que te mandara a callar. A lo mejor soy recalcitrante con esto, pero si hubiera sido un diputado mandando callar a una diputada, hubiera sido distinto. Pero entonces, una diputada, una mujer, sí puede callar a otra mujer. ¿No es eso, pues, atípico? ¿Cómo cambian ahí la perspectiva, no? A mí me parece que estábamos en el calor de debate. Mira, cuando yo fui diputada local, tuve la oportunidad de reformar la ley estatal en materia de violencia política en razón de género. Y justamente se nombró la violencia política por género, la violencia política en razón de género. Y ahí está muy claro, se especifica muy claro cuándo hay violencia política y cuándo es en el calor del debate, ¿no? E incluso en algún momento impugné ante el Instituto Electoral porque había sido violentada políticamente por un compañero de la legislatura y la respuesta del IE fue en medio del debate electoral, en medio del debate político. Entonces, por ejemplo, hubo una ocasión en que me tocó debatir con Damián Cepeda, con Adela Micha, y él hizo una referencia de que me habían dicho, me dijo, yo escuché como un amigo te habló para decirte tal cosa, que era falso. Para empezar era falso, ¿no? Porque nadie, o sea, dice, yo escuché, o sea, se atreven a decir, yo escuché como un, y yo digo, ¿de qué estás hablando, güey? O sea, uno. Dos, en ese momento yo sí señalé, le dije, mucho cuidado, porque yo no escucho, nunca he escuchado que Arturo Ávila le diga, yo escuché como una amiga te habló para decirte esto. Es más, ahora haciendo como
pues una retrospectiva, te puedo apostar que nunca has escuchado a alguien que les diga, yo a un hombre, una mujer te dijo lo que... Y en una mujer es muy cotidiano, ¿sabes? Y entonces yo en ese momento lo señalé y lo señalo para que se deje de repetir, no como algo que ameritaba un te voy a denunciar, porque eso es lo que más les preocupa. En lugar de enmendar su acción que realizan, lo que más les preocupa es que sean denunciados. ¿Por qué? Porque ahora, si fuiste agresor por violencia política, no puedes ser candidato. Y lo que a los hombres les preocupa cuando generan violencia es que se les imposibilite ser candidato en una próxima elección. No ser conscientes del acto que están ejerciendo en contra de una compañera. Entonces, en medio de este debate con Marcela Guerra, que es del PRI, pues su respuesta fue, ay, cállate. O sea, entiendo que fue en medio del debate, ¿no? Y pues las cosas avanzaron. Pero hay cosas en donde sí es muy marcada la violencia política. Es decir, cuando se señala el hecho por solo ser mujer, ¿no? Es decir, tú, mujer, recibes instrucciones de un hombre. Cuando te callan por ser mujer, es decir, si Marcela hubiera dicho en ese momento, tú cállate porque tú eres mujer, o sea, ¿sí me explico? Estábamos en medio del debate. Hay una línea muy delgada y se vuelve muy interesante también esa discusión. Sí, está muy interesante porque fíjate que me estoy acordando ahora mismo de una escena parecida, pero estaba el colega Manuel Pedrero en un espacio en Radio Fórmula también. Con Tania Larios, priista también. Uh-huh. Entonces, en el calor del debate, también él pronuncia, cállate, porque ella estaba insistiendo y no dejaba argumentar. Y es muy reiterativa. Yo no sé si Alito les haya dado la línea al PRI de... O sea, y lo digo, Alito Moreno, dirigente de un partido, dio la línea a los integrantes de ese partido, no me refiero a las mujeres, ¿no? De decir, sean constantemente interruptores de lo que están diciendo, porque es sumamente complicado debatir con los priistas. O sea, a excepción de Claudia Anaya, de ahí en fuera, este cuate que es presidente de la Comisión de Juventud en la Cámara de Diputados que fue uno de los que golpeó a Noroña. Soy muy mala para los nombres. Sí, yo tampoco. Es que son tan anecdóticos Mancilla, ya. Carlos Mancilla, ajá. Él es sumamente violento y tiene una narrativa súper confrontativa, al igual que Alito, además desde esta esfera de la machosfera, diría Laura Ballesteros, de decir, no, y vamos a los chingadazos, y México merece a alguien que los defienda, y más allá de los argumentos está esta les podríamos llamar teatro, ¿no? Sí. Este histrionismo, en donde prefieren justo ser el foco por un momento y no presentar argumentos que puedan enunciar. Entonces, yo lo veo mucho con los priistas. O sea, Mancilla es uno, Tania Larios es otra, es una mujer muy complicada también en el sentido del debate. Ella además sí se lo toma muy personal. Pues Marcela, ¿no? Marcela Guerra, pero sí hay como mucha esta escama de interrumpir y no poder presentar ideas. Entonces, Tania sí, en este debate que hace con Manuel Pedrero, Manuel estaba explicando, ¿no? Es que, pues, tú defiendes a alguien porque es quien te puso. Es como si a mí me dijeran, oye, tú defiendes a Ariadna porque es quien te puso. En primera, pues no es así, ¿no? Ariadna acaba de llegar. Pero o sea, es como en esa tesitura de dirigente, diputado. O sea, sí, tú le debes a alguien una candidatura. Pues no es así. En este caso, era un señalamiento que hacía en el debate Manuel Pedrero y que Tania lo ocupó como un argumento de es violencia política. Entonces, no, estábamos en medio del debate. Y aún incluso, por ejemplo, cuando yo debatí con Damián, que hice el señalamiento por violencia, había debatido con él en otras ocasiones. Y no lo había yo señalado por esa circunstancia, sino fue en ese momento cuando dijo, es que a ti te están diciendo lo que tienes que decir. Y dijo, a ti un amigo, yo escuché como un amigo te habló para decirte lo que tienes que decir. Yo dije, a mí nadie me habla para decir lo que yo tengo que decir, ¿sí? Porque si no, ojo, porque estás cayendo en violencia política. Se le borró la sonrisa, o sea, y fue... ¿Por qué? Porque obviamente Damián tiene aspiraciones a ser candidato. Entonces,
En ese sentido, sí hay una línea muy delgadita, que a veces se nos va. O sea, he visto a compañeros que sí han generado violencia política en distintos momentos, ¿no? Y que lo mejor es decir, cuando estés en esa situación, aprende a escuchar a quien te está hablando, porque a veces sí siento que los hombres, por no querer regarla, más se enredan, ¿no? Y entonces es ahí donde entra pues el aprovechamiento de los otros o ¿Cuál, las otras. cuál espacio te es más difícil? ¿El de Adela o el de Azucena? Ya ahora con Adela no he ido y con Adela era muy complicado porque no había moderador. Entonces éramos 3 compañeras, una panista, que no se dice panista porque yo no soy panista ni priista, ya sabes, de esas derechas que son, que tienen máscara. Y la otra, que era justo Tania, y que era muy difícil como poder llevar a cabo una discusión. Y a veces el moderador pues también le sirve más a los del otro lado, ¿no? Es difícil encontrar un moderador que nos permita a todas pues tener el mismo tiempo, que pueda llevar a cabo pues los espacios para que la mesa fluya de la mejor manera. Pero no, en realidad no me parece pues un espacio difícil cualquiera de los dos ya. ¿Te gusta el debate? Me gusta el debate Con las ideas. con las ideas.